Buenos días a todos. Qué bueno ver un buen grupo de papás aquí, dispuestos a todo, ¿verdad? Dispuestos a todo. Es increíble cómo lo que Dios diseñó para que sea lo más satisfactorio, feliz, agradable y que nos llene la vida se puede convertir en lo más amargo, doloroso que nos puede pasar. Ser papás. Ser esposos. Bueno, el diablo está enfocado en todo lo que Dios creó para felicidad del hombre. El diablo está enfocado para que nosotros lo podamos distorsionar y en lugar de ser felicidad, sea tristeza. Quiero hacer una pequeña oración, porque cuando terminé hoy en la mañana, en la madrugada, me levanté a terminar la presentación, dije, yo creo que muchos se van a enojar conmigo. Yo creo que muchos no van a escuchar lo que quisieran escuchar. Pero yo quiero que el Espíritu Santo sea el que les hable y no les hable Ricky. Quisiera que ustedes preparen su corazón porque tal vez les voy a decir cosas que no quieren oír, que no les gusta oír. Pero muchas veces para solucionar los problemas de la vida tenemos que escuchar eso, ¿verdad? A veces vamos al médico y el médico nos dice lo que no queremos oír, ¿verdad? Usted tiene que cambiar su dieta, usted tiene que hacer ejercicio, usted tiene que dejar de hacer esto. ¿Por qué? Porque si no, no se compone el asunto. Entonces yo espero que Dios me dé la gracia para poder poner la inyección de anestesia primero y luego se deje venir la operación, ¿verdad? Oramos, Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de venir a aprender. Somos papás, Señor, amamos a nuestros hijos. Nos los has dado y muchos estamos sufriendo con ellos. Ese no es tu plan, ese no es tu propósito. Abre mi corazón, Señor, dígaselo, abre mi corazón, abre mi mente, para que yo pueda recibir el consejo de tu palabra, el consejo, Señor, que pueda sanar, restaurar la relación, Señor, con mis hijos. Por favor, Espíritu Santo, soy tu hijo, te pido que vengas a mi vida y cambies todo lo que tengas que cambiar y me des la gracia y el amor para hacer todo lo que tengo que hacer en este tema, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, a mí me dijeron que aquí hasta almuerzo van a pasar, entonces tenemos bastante tiempo para platicar. Este es un tema demasiado extenso, les cuento. O sea, yo creí que lo tenía dominado en alguna manera y cuando empecé hace como 2 semanas a buscar información nueva, me di cuenta que no. En eso, fíjense que publiqué en mis redes sociales, si usted de alguna manera me sigue, vio los anuncios, el evento, y entonces les puse ahí, si ustedes tienen algunas preguntas, por favor, mándenmelas. Para mí fue muy revelador y a la vez, bueno, revelador. Fue muy revelador el hecho de ver que el 90% de lo que me escribieron y de las preguntas que me mandaron fueron hijos, no papás. Fíjese. Y yo sé que hay papás que me leen, bastantes papás que me leen, ¿verdad? Pero no tengo en mente ninguna pregunta de papá y de mamá. O sea, eso me dijo mucho. Y entonces, ¿saben qué tuve que hacer? Tuve que decidir partir esta plática en 2 diferentes. Una vamos a hacer hoy y otra la vamos a hacer, no sé si en 1 mes o en 2 meses, cuando me den chance ahí Ricky y Evelyn de poder estar con ustedes, porque necesito hoy hablar con ustedes, pero necesito otro día hablar con sus hijos. Porque ellos tienen voz, ¿verdad? Tienen voto, tienen opinión. Y entonces siempre cuando hay un problema hay que oír los 2 lados. Y yo les voy a contar algo de lo que me escribieron, solo para dar un inicio y empezar a calentar los motores. ¿Qué tan sano, Ricky, es? Este es de un papá. Perdón, mamá, es mamá. Papás no escribimos nada, nunca. No pedimos ayuda, no nada. Hoy los trajeron a ustedes, ya sé, ¿verdad? Te venís porque te venís, ¿verdad? No comes el fin de semana. Entonces,
Bueno, mire, solo para ponerlos en contexto, para los que no me conocen, porque aquí va a haber gente tal vez no me vio, me casé a los 22, no porque estaba embarazada mi esposa, ¿ok? No. Fui papá a los 24, me quedé sin hijos en la casa a los 51, ahorita tengo 59 y ya soy abuelo de 4 nietos, 3 hermosas damas y un varoncito que es el laboratorio mío, ¿verdad? Porque no he tenido experiencia con hombres, hasta él ahorita, ¿verdad? Y vamos bien, tiene 2 años, como no me puede contestar, entonces estoy yo a mandarle mensajes. Entonces, dice aquí Pamela, dice, ¿qué tan sano es ayudar en todo sentido a un hijo de más de 40 años, separado, con un hijo y que sigue buscando que lo auxiliemos en todas las dificultades? Ahora empiezan los hijos. Me gustaría, por favor, que hablara Ricky de la manipulación de los padres hacia los hijos adultos. Yo tengo 27 años y he pasado por el proceso de divorcio en el año 2020. Mi mamá me vive culpando por haberme casado mal. Me dice que no debo de volver a casarme porque me va a pasar lo mismo. Me controla mis salidas, con quién chateo, todo. Nunca está conforme con sus hijos, aunque todos la apoyamos económicamente. El tema es interesante, Ricky, pero algunos consejos, por ejemplo, ya que algunos papás, al menos en mi caso, mi mamá tuvo 4 hijos, yo soy la más pequeña, la única mujer. Pero me da la impresión que lo que ellos querían era tener una hija para que los cuidara en su ancianidad. Nunca me dejó tener novio y ahora a mis 42 años, si sabe que salgo con alguien, sufre todo tipo de enfermedades. Porque por ahí afuera yo no saldría a ningún lugar. Ricky, tengo muchas dudas en relación al tema de los hijos viviendo con los padres. Le cuento que yo he aportado a la casa económicamente de los 18 años, ahora tengo 25. Soy la que más aporta económicamente, pero me siento responsable por mi mamá y mi hermano. No logro tomar la decisión de irme porque creo que sería irresponsable de parte mía. Pero también siento que necesito mi espacio, necesito tomar mis decisiones, tener un lugar donde me sienta en paz, en tranquilidad, cómoda, algo que pueda llamar mío. Estoy confundida, espero que pueda ayudarme, espero poder ayudarlos cuando hablemos con ellos. Tengo 30, dice, y vivo con mis papás porque no me dejaron salir y me dijeron, de aquí salís hasta que estés casada y de vestido blanco. Por otro lado, tengo la presión de ellos de hacer todo lo que aprueban. Cuándo salgo de casa, con qué amigas salgo. Creo que si usted pudiera hablar de eso, que puedan soltarlos emocionalmente, se lo agradecería. ¿Qué límites debe poner, esta está buena, ¿verdad? ¿Qué límites debe de poner el hijo adulto a su mamá, que no le acepta ninguna novia? Muchas madres, algunos se ríen y así son, ¿verdad? Aquí. Muchas mamás en mi país, dice, le inculcan a los hijos que tienen que cuidar y velar por sus papás al punto de dejar de lado los intereses del hijo, basándose en lo que la Biblia dice de que deben de dar honra y honor a sus padres. Y el hijo deja de vivir su vida para vivir la de los papás. Y la última que tengo aquí ahorita es, yo no veo por qué siempre, este plan guatemalteca, que dice, yo no veo ¿por qué siempre tienen que hablar de que los hijos se tienen que ir de casa? Porque aquí en Guatemala la idea es salir de casa hasta que se casen. Y si un día se divorcian, regresan a la casa de sus papás. La cultura en Guatemala es de vivir siempre con la familia. Y eso yo lo sentía que me regañó, ¿verdad? Deje de estar diciendo que se vayan. Miren, fíjense que dentro de lo que yo hago ahora, el 75% de mi trabajo es trabajar con adultos solteros. Ese es el llamado que Dios me hizo hace algunos años, después de trabajar como 17 años con matrimonios. Dios puso en mi corazón algo y me dijo, deja de estar haciendo medicina curativa y estar tratando de curar matrimonios que ya están en respirador y anda a tratar de hacer que no dé la enfermedad, a curarle el corazón a los solteros y que se puedan casar bien para que no sufran. Entonces, en eso estoy. Las publicaciones de mis redes son un 75% como para adultos solteros. Entonces, yo conozco hoy en día bastante ese lado y sé el dolor
que sufren ellos de vivir en un hogar en donde no se les escucha, no se les toma en cuenta, en donde realmente vivieron un mal hogar y lo que quieren es salir corriendo de ahí, ¿verdad? Entonces, no los estoy empezando a regañar, les estoy contando cuál es la realidad que muchas veces viven y que sus hijos, a veces lo que pasa es que nunca los han oído bien, nunca les han dado la oportunidad de que expresen qué piensan, qué sienten realmente, porque si lo expresan, les va horrible. Entonces ellos se dedican a sentarse y a escuchar. Nosotros como papás estoy seguro, miren, que tenemos las mejores intenciones. Yo no creo que haya aquí, por lo menos aquí, algún papá que tenga el deseo de arruinarle la vida a su hijo, de hacer que sufra. Pero muchas veces la manera como nosotros queremos ayudarlos, no los estamos ayudando. Y a veces no somos capaces de aceptar nuestra propia realidad de cómo somos nosotros y entonces los estamos manejando. Muchos de nosotros queremos que nuestros hijos no sufran lo que nosotros sufrimos. Algunos venimos de no tener nada a poder tener algo y entonces yo no quiero que ellos pasen nada y en ese camino los arruinamos también porque les queremos dirigir la vida. Él tiene que vivir la vida que yo le diseñé, tiene que trabajar en la empresa que yo levanté, tiene que hacer la carrera que yo pensé. Eso no es así, porque Dios no es así. Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy, verdad? Primero, ¿qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de el tema de los papás con los hijos, ¿ok? Entonces, para todos los que van a oír esta plática después, este es un tema de la relación de los papás con los hijos desde la perspectiva de los papás, ¿ok? No vamos a hablar de los problemas de los hijos con los papás, eso va a ser otra plática. Entonces, para iniciar, ¿saben qué? Tenemos que entender que dentro de la crianza de los hijos hay una infinidad de modelos. Usted tiene que identificar cuál es su modelo primero. Y si su modelo se adapta primero a lo bíblico y luego a lo cultural actual. Porque no pretendamos criar a nuestros hijos como se crearon en los años 1950. No, ellos no viven en esa época. Entonces, dentro del parámetro bíblico, tenemos que ser lo suficientemente inteligentes, sabios, espirituales, como para entender la realidad que van a vivir nuestros hijos. ¿Saben qué? Yo estoy empezando ahorita a identificar cuál va a ser la realidad que va a vivir Ivana, Camila, Ariana y Sebastián, mis 4 nietos. Y estoy empezando a prepararme para poder prepararlos a ellos para una realidad muy diferente a la que vivieron Sofía y Andrea, sus mamás, ¿verdad? Mis hijas. Porque quiero poder ser lo suficientemente inteligente que ellos, cuando piensen en pedir ayuda, piensen, voy a ir con el nono. El abuelo, así me dicen. Voy a ir con el nono, le voy a ir a preguntar al nono. De eso me enfoqué yo siempre en la educación de mis hijas. Cuando ellas empezaron a crecer, yo me recuerdo que empezaba el internet, 1983, 85, por ahí empezó el internet. Y entonces, como a mí me fregó la vida, el internet me sumergió en la pornografía lo más profundo que había. Cuando yo empecé a salir, lo primero que dije, yo no quiero que mis hijas entren en eso y me empecé a preparar para que ellas no tuvieran que irle a preguntar a nadie acerca de eso, sino que fueran conmigo y yo supiera cómo protegerlas de ese asunto que venía. Y les quiero decir que me volví bastante experto y las protegí todo lo que pude en ese sentido. Entonces yo le pregunto a usted, ¿usted ha hecho eso? ¿Se ha preparado para lo que viene? ¿Usted se ha preparado acerca del homosexualismo y el lesbianismo, el transgenerismo? Es un tema demasiado actual. Hace 2 o 3 días estaba feliz con mi esposa viendo una serie que le he recomendado a un montón de gente. Perdón a los que se la recomendé, ¿verdad? Porque ya en la segunda temporada, en el capítulo 9, le dedicaron un capítulo entero a las relaciones homosexuales y lesbianas. Lo ponen de una manera tan hermosa, ¿saben?
Y es una serie de niños, es una serie de niños. Son niños los que están ahí hablando. Y lo ponen de una manera tan hermosa que ya me estaban convenciendo. Le digo a la Pati, ¿qué onda? Eso es lo que ellos están viendo. Y si nosotros solo le huimos al tema y solo escapamos del asunto y no queremos saber nada del rollo, pues allá afuera los van a educar, les cuento, los van a convencer, les van a hacer probar y a muchos les va a gustar. Cuando nosotros hablamos del lado de los padres hacia los hijos, ¿saben qué es el tema básico, principal, predominante y el que más quieren escuchar? Dígame cómo le pongo límites. ¿Cómo le pongo límites a mi hijo, a mi hija? ¿Cómo le pongo esos límites porque está haciendo las cosas, a mí no me gusta cómo las hacen, no me gusta con quién sale, no me gusta que esté estudiando, no me gusta su vida, pues no me gusta nada de lo que hace? Y entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando un hijo no vuela? Pero además de no volar, empieza a causar conflicto en la casa, ¿verdad? Porque el problema no es que vivan en la casa. El problema es que empiecen a generar problemas en la casa, conflicto en la casa, que vivan una vida parasitaria, ¿verdad? Y una vida sin metas, una vida sin visión, una vida que lo están manteniendo ahí. Y ese no es el propósito de los hijos, no es el propósito de tener hijos. El primer concepto, como la conferencia se llama ¿Qué necesito saber? Yo voy a irles mencionando ¿qué necesita saber? ¿Qué necesita saber usted? Necesita saber que las relaciones no son estáticas en ninguna relación. La relación de matrimonio no es igual siempre. La relación de amistades no es igual siempre. Las relaciones de negocios no son iguales siempre. Entonces, las relaciones de padre e hijo no son estáticas, evolucionan. ¿Okay? No es lo mismo cuando es un bebé. Ayer nos juntamos con una parejita, amigo de nosotros, y tienen un bebé de 6 meses, una maravilla, y él dice, yo no quiero que crezca, porque ahorita yo soy todo su mundo, y me abraza y me besa. Le digo, cuando menos sintas, estás preguntándole, ¿y a dónde vas a ir? ¿Y con quién vas a ir? ¿Y a qué hora vas a regresar? ¿Y dónde van a estar? ¿Y ahí me llamas? ¿Y si no te llamo yo? Te voy a dejar, te voy a traer. Y cuando menos sintas, le veo. Las relaciones cambian, evolucionan, toman la forma del momento en el que se necesita vivir. No es lo mismo ser un niño, no es lo mismo ser un adolescente, no es lo mismo ser un hijo adulto. ¿Okay? Entonces, nosotros tenemos que tener la sabiduría de poderlos tratar de acuerdo a su edad. Lo que sucede es que muchos de nosotros no tuvimos esa escuela. No la tuvimos. Yo me fui a los 22 años de mi casa. A los 17 me hice novio de la Pati. Fíjese, a los 17 estaba estudiando medicina y la carrera esa lo saca uno de su casa, pues uno vive en el hospital o vive en la facultad o vive estudiando con los amigos. O sea, yo prácticamente me fui a los 17 años. Llegaba a comer y a decir chiviricuarta por mí a la casa y me iba. Y después, con novia, mire, el poco tiempo que me quedaba libre como para pasar en la casa, lo pasaba pero en la casa de mi suegra, ¿va? Con la Pati. Entonces yo no vi mucho modelo tampoco de cómo tratar a un hijo adulto en casa, no tuve esa experiencia con mis papás, ¿verdad? Además luego mi mamá falleció cuando yo tenía 27 años, pero dentro de todo lo que hicieron, yo creo que el producto que salió de ahí, salió más o menos bien, aunque le digo, Pati, yo creo que vos me terminaste de criar, ¿eh? O sea, vos me terminaste de enseñar qué es las cosas. Creo que lo que me enseñaron de niño y de adolescente fueron los principios que sostienen, es la estructura que me da muchas de las cosas que hoy hago, cómo lo hago, cómo manejo el dinero, cómo miro la vida. Eso me lo enseñaron antes, no de adulto. Entonces, empiece a pensar usted. Quiero preguntar algo. Aquí, ¿quiénes tienen hijos menores de 20 años? Aquí. Menores de 20. Y hijos mayores de 30 años. Son pocos.
O sea que todo está más o menos entre 20 y 30, por ahí, ¿verdad? Ok, solo para tener idea de por dónde lo tengo que ir enfocando, ¿verdad? Para tener idea entonces, nosotros tenemos que identificar primero cómo nos formaron y si nosotros estamos, tal vez inconscientemente, a veces conscientemente, pero inconscientemente tratando de trasladarles a nuestros hijos esa misma cultura y los mismos principios y las mismas costumbres. Así como escribió esa señora que me regañó, deje de estar hablando que se vayan de la casa, porque aquí en Guatemala los hijos se van de la casa, pero cuando se casen, ¿verdad? Ok, y si tiene 55 años y no se ha casado, lo quiere tener ahí. ¿Sabe por qué tenemos que vivir una vida actualizada? Porque hace 60 años, 70 años, las personas se casaban por motivos económicos. Era porque la mujer necesitaba quien la sostuviera. Así es. Y así viene de hace muchos siglos. La mujer, una mujer no preparada, no estudiada, no le daban oportunidades, no escuchada ni nada, era el objeto del servicio de la casa, ¿verdad? La crianza de los hijos y el servicio de la casa. Pero la cultura ha cambiado. Hoy las mujeres se preparan, hoy las mujeres estudian, hoy las mujeres trabajan y trabajan muy bien. Anteayer estaba viendo yo que en mi empresa el 85% de los empleados que tengo son mujeres. Por eso me dicen a mí el pastor de las mujeres. Y eso no fue intencional, ¿sabe? Sencillamente me han salido excelentes. Entonces, hoy en día, si esa cultura ya no es de que se casen porque necesitan quien las mantenga, también es diferente la cosa. Entonces, yo no puedo estar pretendiendo, aquí te vas hasta que te cases. No. ¿Por qué? Uno de los principios y de las clases más importantes que yo doy en el curso para adultos solteros es ¿cuándo te vas a ir de tu casa? Fíjense. Y me recuerdo re bien un año, ¿sabe? En un año que di esa clase tenía a 2 hermanos ahí, una hermana y un hermano tenía ahí. Y entonces esa clase fue para ellos como el combustible para lanzarse. Y felices entendieron que ya estaban grandes, ellos ya tenían más de 30 años, profesionales, muy buenos puestos empresariales, y entonces se fueron de casa. Y al tiempo, al año siguiente me los encuentro y entonces me dice ella, la patoja, mis papás lo odian, Ricky. Mis papás lo odian, dicen que culpa de ustedes que nosotros nos fuimos de la casa. No sé si me siguen odiando, pero he visto a ese par de patojos abrir las alas, independizarse de una manera, ser felices de estar ellos responsabilizados de su propia vida. Tal vez antes había ese temor de que se fueran antes de casarse porque a saber qué van a ir a hacer, ¿verdad? Entonces es como abrirles el potrero, decía mi abuelito, ¿verdad? O sea, se desboca el asunto. ¿Por qué no pensamos de manera diferente? Entonces, mire, yo tengo 60 diapositivas aquí. Entonces prepárese, porque con cada diapositiva me paso como 5 minutos. Pasamos épocas, entienda las épocas. Mire, las épocas que nosotros pasamos con nuestros hijos es así de sencillo. Pasamos la época de tener el control a tener influencia. Ya no controle, ya no es su papel controlar a un adulto soltero que es profesional y trabaja. ¿Okay? Usted pasa de tener control a tener influencia, pasa de dirigir a aconsejar. ¿Y cómo nos cuesta eso, sabe? Los que somos perfeccionistas y con esa personalidad que Dios nos puso de dirigir, ¿verdad? Porque yo dirijo automáticamente hasta que mi esposa me dice, usted no está en la empresa aquí. Esta no es la empresa. Esta no es la empresa, entienda. Aquí no dirige usted, ¿verdad? Entonces ya, bajo la cabeza, amén. ¿Verdad? ¿Cómo nos cuesta dejar de dirigirle la vida a los hijos? ¿Sabe? Porque creemos que dirigirlos es hacerles un bien. Y llega un momento en el que ya no les hacemos un bien. Ellos lo que necesitan es consejo y ellos van a cosechar las consecuencias de sus decisiones. Hay que dejar
que las consecuencias sucedan también. Dios es así. Dios con nosotros es así. Miremos el modelo de cómo Dios nos cría, ¿verdad? O sea, Dios no nos obliga a nada. Él tiene un libro de instrucciones, su palabra, ahí está todo bien claro. Usted léalo y usted escoja, papito. Entonces, o puede venir contento porque le dio resultado, o puede venir sangrando porque escogió mal. Entonces las etapas son del control a la influencia, de la dirección al consejo. Y yo digo siempre, al final lo que vale realmente es del control a la conexión. Porque si a usted lo que le está molestando y le preocupa es no puedo poner límites a mis hijos, lo primero que yo analizaría si usted va a mi consultorio es cómo está la conexión de su corazón con el corazón de su hijo. Porque cuando hay conexión se puede dar la instrucción. Para todos los que no han visto esa prédica, hay una prédica que tengo yo que se llama El poder de la instrucción está en la conexión. Véanla, por favor. Véanla, ahí hay un testimonio de algo que yo viví con mi hija mayor. Bueno, no les puedo hablar de eso, de todo eso ahorita. Entonces, ¿cómo está la conexión? La conexión en el corazón es lo que hace realmente que sus palabras tengan poder, que sus palabras tengan un eco, que sus palabras sean escuchadas en el corazón de ese hijo o de esa hija. Conexión. Voy a hablar un poquito después, pero mire, tengo un par de frases que encontré en estos días, me encantaron, dije se las voy a leer. No tengo el autor, pero una dice, formar hijos es educarlos para que aprendan a vivir sin nosotros. Y yo puse abajo, porque yo siempre le agrego a veces, yo le puse, no con nosotros, ni de nosotros. ¿Okay? Formar hijos es educarlos de tal manera que aprendan a vivir sin nosotros. Hay otra frase que escribí hace algunos años y me acuerdo bien porque a cada rato me la recuerdan las personas que me siguen y dicen, cría de tal manera a tu hijo para que cuando sea adulto no necesite terapia. ¿Por qué yo atiendo tanto joven? ¿Por qué yo atiendo tanto joven? Tanto joven necesitando terapia de una mala crianza. Y tal vez no es nuestra culpa, ¿verdad? Sino que es que hicimos lo que pudimos con lo que tuvimos. Pero esa ya no es excusa hoy en la era de la tecnología de Google, ¿verdad? No es excusa decir yo no sé, sino que hoy en día usted puede sentarse y puede poner y puede buscar cómo ser un mejor papá, cómo escuchar mejor a mis hijos, cómo trasladar mejor una cultura, cómo enseñarles a manejar el dinero. Y ya no hay excusa. Excusa no válida, razón puede haber, pues fíjese que yo soy holgazán y no me gusta buscar. A mí me gusta venir a sentarme y que usted me diga todo. Pero para formar hijos hay que dedicarse, jóvenes. Los hijos no se forman solo viéndonos trabajar. Los hijos no se forman solo dándoles comida en la mesa, todos los viajes que quieran, toda la ropa que quieran o el mejor carro. No. Los hijos se forman con una conexión en el corazón. Otra frase que me gustó esta es dura, ¿sabe? Pero a mí me gustan las cosas duras. Cuando el hijo es pequeño, dice, nos pide. Cuando el hijo es adolescente, nos exige. Y si no lo educas bien, cuando sea grande, te lo quita. Tiene una filosofía de eso adentro, ¿saben? Enorme. Porque algunos de ustedes ya les están quitando. Si no les están quitando dinero, les están quitando vida. Les están quitando gozo. Les están quitando paz. Yo les quiero decir, esa no es la manera de vivir, como Dios trajo a Jesucristo para que viviéramos, porque Él dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y usted no se tiene que acomodar, ni tiene que decir, así me tocó,
porque esa no es la manera cristiana de pelear esta batalla. El versículo bíblico para mí, de base, que me habla de cómo es que se cría un hijo y para qué, está en el Salmo 127. Creo que es versículo 3 o algo así, no apunté el versículo. Salmo 127 dice: he aquí, regalo de Dios, don de Dios, herencia de Dios son los hijos. Okay, ahí establece Dios: lo que te di no es una maldición, lo que te regalé no es un castigo, yo te regalé mi herencia, un don, un regalo, dice Dios. Dice, son la recompensa, recompensa es el fruto del vientre. Es una recompensa, es un premio cuando Dios nos da un hijo a nosotros. O sea, que usted crea ahorita otra cosa por cómo se está portando, no es eso, no va de acuerdo a lo que Dios dice. Dice, como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llena su aljaba. La aljaba es donde van todas las flechas metidas, que llena, ¿va? O sea que usted tiene un montón de hijos, dice, que bueno. Esto era en el Antiguo Testamento. Y hoy entiendo por qué. Hoy entiendo por qué, les voy a explicar por qué. ¿Sabe? Porque no solo es estar en contra de tener un montón de hijos. El pueblo de Israel es la cultura, el pueblo, la nación más perseguida de toda la historia de la humanidad. Todas las culturas que han existido han querido destruirla, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se han sostenido? Es tengamos hijos, tengamos hijos, porque nos están matando por millones. Entonces, tengamos hijos, por eso es que lo escribía ahí el salmista. Dice, no será avergonzado aquel que tenga hijos, ¿verdad? Cuando hable con sus enemigos en la puerta. ¿Qué dice aquí? Son flechas. Las flechas no están diseñadas para quedarse en la aljaba. Las flechas están diseñadas para lanzarlas. 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 ¿Ok? Entonces, los hijos en el diseño natural de Dios están diseñados para que se vayan, para que salgan, para que vuelen. Por si hay alguno aquí que tiene la idea de que no, él está o ella está para cuidarme, ella está para mantenerme, él está para irse tal vez cuando se case, pero que se traiga mejor a la mujer y aquí vivimos todos juntos. Aquí te voy a hacer yo en tu cuarto, papito, mira. No tengas pena, aquí no te va a hacer falta nada. Por esa necesidad que tenemos nosotros, pero es antibíblico. No es bíblico vivir con ese pensamiento y crear hijos de esa manera. No es bíblico. Sus hijos se tienen que ir. Y aunque duela, porque les cuento, miren, me acuerdo re bien. La primera noche que yo pasé sin mi hija Sofía, que fue la primera que se casó, que regresamos del casamiento, la primera noche que me levanto yo, y ella todos los días que yo me iba al gimnasio a las 5:30 de la mañana, abría la puerta de su cuarto, porque es madrugadora igual que yo. Y entonces me decía, ¿ya te vas, papá? Y yo, sí, mi amor, no sé qué, le hago un beso. Y ese día no hubo quien abriera esa puerta. Yo me senté en las gradas de mi cuarto, de mi casa, a llorar. Se me fue mi bebé. Y me fui al gimnasio llorando, ¿sí? Hasta que Dios me habló y me dijo, está cumpliendo su propósito. Alégrate. Alégrate. Yo los hubiera querido tener ahí también, pues. Pero entonces nosotros fuimos llamados a educar. ¿Qué necesitas saber también? Fíjese. Necesitas saber esto. Y esto es un principio que puede ser una prédica completa. Y se lo voy a dar en 2 o 3 minutos. Necesitamos saber que nosotros fuimos llamados. Nuestro llamado es a producir hijos cristianos. No. Nuestro llamado no es a producir hijos cristianos. Le voy a dar el pensamiento de una vez y se lo explico. Nuestro llamado es a ser padres cristianos. ¿Ok? Porque el que nuestros hijos decidan ser cristianos y vivir una vida cristiana no está en nuestro control. Así como nosotros, como hijos de Dios,
No somos hijos de Dios porque Dios es un buen padre, ¿verdad? Sino que decidimos que queremos amarlo y que queremos seguirlo. Mire, yo siempre le digo a la gente, consuélese con esto. Si le salió malo el hijo, consuélese con esto. A Dios el primer hijo le salió mal. La primera pareja. ¿Era él un mal padre? No. ¿No le dio todo lo que quería? No. ¿No le dio todo el amor que había? No. El hijo decidió hacer lo que se le dio la gana. Y aquí estamos usted y yo, debido a eso. Nosotros no somos llamados a producir hijos cristianos, ¿ok? No se angustie, no se ponga ansioso si sus hijos no son lo que usted soñaba en el área cristiana. Pero preocúpese usted por ser un padre y una madre que ellos vean que tiene una pasión por Dios y ellos lo van a seguir. Si usted viera cómo era yo a los 14 años o a los 15 años, ya fumaba, ya tomaba, ya llegaba bolo a mi casa. Yo me recuerdo que mi mamá llegaba a mi cama a los 15 años y oraba por mí. Y me recuerdo. Y me decía, Ricky, ¿qué estás haciendo con tu cuerpo? Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y a mí las palabras me iban y me venían. Pero fue su vida. Fue verla levantarse todos los días a las 4 de la mañana. A oírla iba yo al baño orando por nosotros, por sus hijos. La que hizo algo en mi corazón. Nosotros somos llamados a ser padres que nuestros hijos vean que estamos viviendo lo que decimos. Los padres que son solteros aquí, si hay padres solteros, no saben lo que les hacen a sus hijos cuando empiezan a vivir una vida promiscua, una vida sexualmente no agradable a Dios, cuando hay un divorciado o una divorciada. Lo veo tan frecuente y entonces creen los divorciados que tienen un plan especial de Dios. Hay un Nuevo Testamento solo para ellos en donde se les permite que tengan relaciones sexuales, que se consigan la pareja que quieran y que prueben 10 parejas hasta que decidan que con él sí se quieren casar. Si usted hace eso, no espere que sus hijos sean un receptor de la palabra de Dios y que diga, amén mamá, amén papá. Porque Dios no está en eso. Es como le digo a los jóvenes, a los solteros, si usted en su noviazgo está teniendo sexo, ni se preocupe por preguntarle a Dios ni pedirle que bendiga esa relación. Dios no está en esa relación, no está. La presencia de Dios no está en el pecado. No pregunte, ¿será que es de Dios? ¿Será que no es de Dios? No es. Entonces, mire, ahorita ya calenté motores, le cuento. Porque ya estoy regañando, ¿no? Me preguntaban, ¿a qué edad entonces, Ricky? ¿A qué edad ya se pueden ir de casa? Mire, esto es tan diferente como los corazones de nuestros hijos. Hay culturas, mire, encontré las estadísticas, la cultura en donde hoy en día más jóvenes se van de casa es en Suecia. Se van en promedio a los 18 años. Para ya no regresar. La cultura latinoamericana en promedio hoy en día está entre 28 y 30 años que se van. Ese es el promedio que se van de casa. Pero yo encuentro hoy en día hombres de 40 que no se pueden ir de casa, no saben hacerse un huevo revuelto, no saben plancharse una camisa. Todo se lo ha hecho su mami. Y encuentro jóvenes de 16 o 17 años que están lo suficientemente bien preparados como para irse y poner su apartamento y están para luchar. Eso usted tiene que medirlo en el corazón de sus hijos, pero lo que sí tiene que saber es que sus hijos se tienen que ir. Eso es lo natural, lo normal. Y si no se quieren ir, entonces ya viene la otra parte de la plática. ¿Ah? Puse yo aquí, no es natural que se queden. Oiga esto, varias cosas. No es natural que se queden. No es natural que nos mantengan. ¿Okay? No es natural
que se queden para cuidarnos a nosotros en nuestras enfermedades. Ahí ya le pegué a algunos, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es honrar a los padres? Ahí se lo voy a explicar yo. No es normal que decidamos con quién salen o no y con quién se casan o no. No es normal. ¿Ok? Y pudiera hacer una lista más grande, pero saqué algo de la palabra de Dios. Oiga, Proverbios 13:22. Hablando de lo económico aquí. Para que entienda bien, papá, usted si tiene la esperanza de que su hijo sea el gran profesional para que cuando tenga dinero a usted no le falte nada. El hombre bueno deja herencia a los hijos y a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está reservada para el justo. Eso quiere decir que nosotros como papás somos los que estamos diseñados para dejarle herencia a los hijos y no esperar que los hijos sean los que un día vengan a ver cómo nos mantienen, porque ese es el límite que usted no puede poner hoy en día. Muchos no pueden poner el límite porque son los hijos los que están sosteniendo la casa y eso no es natural, eso no es normal. Y entonces, ¿qué le hacemos? Eso se lo responde Agner Mejía porque él es el de finanzas. Bueno, 2 Corintios 12:14 dice, oiga este pasaje bonito, yo ya estoy dispuesto, dice Pablo, a visitarlos por tercera vez. Y esta vez tampoco les voy a hacer carga, porque no ando detrás de lo que ustedes tienen, dice Pablo, sino detrás de sus corazones. No son los hijos los que deben de juntar tesoros para los padres, son los padres los que deben de juntar tesoros para los hijos. ¿Ok? Solo para que les quede bien claro el asunto. Eso no me lo inventé yo. Cuando en un hogar la esperanza está puesta en que los hijos son los que cuando yo ya no pueda me van a mantener, es una distorsión de la naturalidad, de la naturaleza, y por eso vienen problemas. Entremos entonces en 15 minutos a los límites, porque les quiero responder preguntas. Dice que tienen por ahí como 58 preguntas de ustedes, ¿verdad? Y ahorita que ya les di un poco de regaño, ya tienen otras preguntas, ¿verdad? Entonces quiero responderles preguntas porque yo creo que en este tipo de actividades eso es lo más valioso, sacarles la duda de que ustedes tengan de sus preguntas. Ok, les voy a hablar rápidamente de los límites. Los límites son necesarios en todas las áreas de la vida, jóvenes. ¿Okay? Si usted no tiene límites para comer, va a sufrir. Si usted no tiene límites para dormir, va a sufrir. Si usted no tiene límites para gastar, va a sufrir. Si usted no tiene límites para ver tele, va a sufrir. Si usted no tiene límites para su actividad sexual, va a sufrir. Si usted mira, lo normal de la vida es que si nosotros no tenemos límites, nos va mal. La palabra de Dios en toda su extensión es un límite. Que Dios dijo, yo no puedo dejar estos corazoncitos humanos vivir como se les dé la gana porque se van a destruir. Entonces les voy a dejar instrucciones de cuáles son sus límites. Y lo dejó bien claro. Toda la palabra de Dios es clara, es específica de qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Entonces, los límites se necesitan para vivir una vida ordenada. Adán y Eva decidieron romper los límites y ahí está la consecuencia. ¿Okay? Entonces, los límites nos protegen a nosotros y protegen a los demás. Nos protegen a nosotros de no tomar más de lo que debemos y nos protegen de que otros no tomen más de lo que deben con nosotros. Si usted no tiene límites emocionales, va a sufrir. El codependiente no tiene límites emocionales. El codependiente depende de que sus hijos le digan, sí, mamá, te amo, te quiero, y no se enojen nunca. El papá codependiente no quiere que sus hijos se enojen nunca. Tiene que tener límites. Los límites se ponen ¿desde dónde? Los límites no son mira, mano, aquí es mi casa y aquí lo que se va a hacer es lo que a mí me da la gana. ¿Oíste? Y a mí me da la gana que vos a tus 36 años aquí estés a las 8 de la noche.
Ese es el límite, ¿verdad, Ricky? No. Esa es ley. Esa es imposición. Cuando los hijos son adultos, los límites se ponen desde la base del amor, desde la base de la conexión, desde la base de escuchar, desde la base de ponernos de acuerdo y desde la base del bien común. Eso no quiere decir que le esté quitando yo la autoridad de que es su casa. Claro que es su casa. Y es mi casa, es mi casa. Entonces hay ciertas normas y hay ciertas reglas, pero no se ponen con un hijo adulto de la manera como nosotros queremos. Hay que escucharlos, porque a veces les cuento, a veces ellos tienen razón. Si algo me costó a mí, les cuento, fue entender cuando mis hijas iban creciendo que tenía que sentarme y tenía que escucharlas. Y si no fuera sido por la esposa que Dios me dio, yo hubiera arruinado a mis hijas. Les cuento que sí, yo las hubiera arruinado. Les voy a decir por qué. Porque yo ya era pastor cuando ellas crecieron y eran adolescentes. Entonces, la imagen que yo necesitaba de unas hijas de pastor muchas veces no concordaban con la conducta que ellas tenían. Y entonces mi ego sufría. Mi imagen sufría. Y al sufrir mi imagen empezaba a poner límites que no eran sanos, que empezaron a hacer que el corazón de mis hijas se alejaran de mí. Y era la Pati la que me decía, negro, así me dice de cariño, yo no por insulto, negro, son patojas, déjalas, no seas así, las vas a arruinar. Uno de los grandes cambios, tal vez voy a cambiar algo de lo que traigo aquí porque lo siento ahorita. ¿Sabe qué? Uno de los grandes cambios que yo tuve que hacer en mi vida, gran cambio, ¿sabe? Por mis hijas, fue irme de la iglesia de donde era pastor por 27 años. De la iglesia donde nací, crecí, levanté ministerio, 27 años. Porque un día mis hijas me dijeron, papá, ya no queremos ir. Nos gusta ir cuando tú predicas, nos gusta oírte, gracias a Dios, ¿verdad? Pero después nos aburrimos. Y entonces, vamos, si querés que vayamos, vamos, me dijeron. Pero vamos a ir a sentarnos ahí. Y entonces, miren, con el dolor de mi corazón yo dije, Padre, si me estás hablando, es tiempo de cambiar. Y me tuve que ir. Y empezamos como nómadas a buscar dónde, ¿verdad? Pero ¿sabe cómo busqué? Yo no fui a buscar dónde me iban a dar un hueso, ¿verdad? Dónde me iban a dar un... mire, yo allá ya fui pastor 14 años, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué podría yo hacer, verdad? Sino que fui a visitar congregaciones en donde ellas se sintieran bien, les gustara, les llamara la atención y quisieran ir. Porque eso es escucharlas. Y entonces fuimos a varias congregaciones, sí, yo tengo amigos pastores en todos lados y me ofrecieron, como dicen, aquí hay trabajos, aquí hay bastante que hacer, hasta que llegamos a Vida Real. Y Dios sobrenaturalmente me conectó con el corazón del pastor Ronnie, sin ofrecerme absolutamente nada. Yo me vine a sentar a la iglesia por un buen tiempo, pero estaba contento de ver que cuando yo decía, mucha, vamos a la iglesia, mis hijas decían, sí, vamos, se arreglaban y salían temprano. Entonces, eso es escuchar. Eso es conectar. Entonces, ¿usted cómo está conectando con el corazón de sus hijos? ¿Los está escuchando o no? Ellos tienen la libertad de acercarse, de decirle, de expresarle, de preguntarle, de cuestionarlo o cuestionarla en lo que usted ha puesto o no. Quiere decir que todo lo que no esté explícitamente prohibido por la palabra de Dios, todo eso es negociable. Todo lo que no esté explícitamente puesto en la palabra de Dios que es pecado. Lo que la palabra dice es pecado, eso no es negociable. No es negociable. Pero de ahí sus costumbres, su cultura, lo que dijeron sus papás, ¿verdad? Porque para algunos de ustedes lo que hoy en día dicen sus papás todavía es muy importante, ¿verdad? ¿Cómo vas a dejar vos que tu hija si yo nunca te dejé a vos?
100 años más, hombre. Pero yo he oído eso. Los abuelos son los patriarcas y matriarcas ahí del asunto. No, bueno, los límites se ponen de esta manera, para irle dando tips, ¿verdad? Los límites se ponen de una manera clara, se expresan, no se dejan a la imaginación. Yo creí que vos habías entendido que aquí en la casa tal cosa, no. Los límites se ponen claramente, usted se sienta y usted le dice lo que le gusta y lo que no le gusta, lo que quiere y lo que no quiere, lo que cree y lo que no cree, lo que usted va a tolerar y lo que no va a tolerar. Cómo se va a comportar y cómo no se va a comportar. Lo que usted va a dar y lo que no va a dar. Tiene que ser bien claro. Y yo le digo a la gente, escríbalo. Mejor escríbalo y fírmenlo para que todo el mundo esté bien claro en el contrato. Y para eso también hay que escuchar. Hay que escuchar. Si algo daña una relación, y mire, yo lo miro en los matrimonios. Y usted me va a decir amén a lo que le voy a decir ahorita. Si algo yo sé que daña un matrimonio es cuando uno de los dos no se puede expresar. No le puede hablar a la pareja. No escucha el otro o la otra. No quiere cambiar, no quiere escuchar. Así es porque así es. Y hablemos dentro de una semana. O sea, entonces lo mismo es con los hijos. Si usted en su matrimonio no puede expresarse, no tiene una buena relación. No la tiene. Si usted como hombre no puede escuchar a su esposa, qué le gusta, qué no le gusta, qué quiere, qué quisiera, qué anhelaría, ¿verdad? Usted no tiene una buena relación con su esposa. Dios nos escucha, les cuento. Dice la Biblia, Él está atento a la voz de aquel que le busca. ¿Y usted para qué cree que va a estar atento uno para la voz? Pues para escuchar. ¿Qué querés, papito? ¿Qué se te antoja? Pon tu delicia en el Señor y Él te concederá todo lo que ya te mandó. No, Él te concederá todas las peticiones de tu corazón. Entonces usted puede ir con Dios y decirle, Señor, yo quisiera poder irme de viaje, Señor. O sea, no he ido desde la semana pasada. Quiero ir este fin de semana. Bueno, no he ido desde la pandemia, desde que empezó la pandemia. ¿Y sabe qué? Dios es un buen padre y Dios lo escucha. Dios le dice, bueno, miremos cómo le hacemos, pues. Los límites se ponen claros. Dos tipos de padres quiero que entiendan que existen en general. Los que traspasan los límites de sus hijos, se pasan encima de los límites, porque sus hijos también tienen límites, les cuento, ¿verdad? Son personas, individuos y tienen sus límites. Los que traspasan los límites de los hijos y los que nunca pueden poner límites. Ambos extremos son malos. Eso quiere decir que hay papás que son abusivos, controladores, manipuladores. Apúntelo y lo busca después. ¿Qué es ser abusivo, controlador, manipulador como papá? Y está el papá que es, o la mamá que es complaciente, codependiente, dice la psicología, que nunca puede poner un límite. ¿En qué grupo cree usted que está? Le cuento que es bastante difícil estar en el término medio, que nuestro corazón se resiste a lo que naturalmente tiene adentro. Y eso tiene que ver con muchas de las heridas que nosotros como papás traemos. Porque para poner límites, nosotros primero tenemos que analizarnos a nosotros. ¿Cómo vivimos nosotros nuestros límites? Usted no va a tener autoridad nunca en un área en la que usted es débil. Ese es un tip de vida. En un área en la que usted es débil, usted no tiene autoridad. A mí que me disculpen los que van a dar cátedras sobre finanzas y la prosperidad, pero si a mí no me muestran cómo ha prosperado su vida, cuántas empresas han levantado y han sostenido a lo largo del tiempo, a mí no me venga a enseñar porque lo puedo leer en un libro.
Y no estoy hablando de millones, estoy hablando de alguien que tenga una sólida vida financiera que me pueda decir, esto es lo que yo he vivido, ¿verdad? Si yo voy con un médico, un cardiólogo, que me va a decir que tengo que cortar las grasas, que tengo que comer más sano, que tengo que hacer ejercicio, y lo miro, que tiene 40 o 50% más de sobrepeso, discúlpeme, pero yo no quiero ir con ese doctor, de verdad. Si yo voy con una nutricionista, quiero ir con alguien que me dé el ejemplo de lo que me va a hablar. No en perfección, porque ninguno somos perfectos. Pero mire, le voy a contar algo. Hace unos días me puse a preparar una plática que tenía sobre sexualidad otra vez, ¿verdad? Y entonces me puse a buscar material en YouTube y me encontré a una sexóloga, ¿verdad? Una sexóloga, para mí una patoja, ¿verdad? Tenía creo que 29 o 30 años, no es casada y empieza a hablar el montón de consejos sobre la sexualidad para el matrimonio. Ahí está la gente oyendo, ¿verdad? ¿Qué le va a enseñar a alguien que no ha estado casado, que tiene 30 años y no sé cómo ha sido su vida sexual? Cuando usted escuche o lea a alguien, investigue, decía mi mamá, ¿qué pata puso ese huevo? ¿De dónde viene? ¿Qué ha hecho? ¿Qué tiene y qué no tiene? Porque si usted no identifica cómo está usted por dentro, le va a ser más difícil poner los límites. Entonces, tal vez a muchos de ustedes les cuesta poner límites porque ustedes mismos no tienen límites, no los han definido, no se limitan en algunas áreas de la vida y sus hijos lo ven, y usted no necesita hablarle. Cuando sus hijos ven cuál es su conducta, cómo usted hace las cosas, entonces ellos aprenden. Y la autoridad realmente nuestra siempre viene del lado espiritual. Los límites tienen que tener una recompensa si se cumplen y una consecuencia si no se cumplen, ¿ok? Muchos de ustedes han tirado amenazas. Lo que ustedes han hecho no es poner límites. Ustedes han tirado amenazas, ¿verdad? Y una amenaza es, como una amenaza no tiene consecuencias, ¿verdad? Entonces tiran las amenazas y sus hijos ya saben, otra vez está diciendo lo mismo a mi papá, otra vez dicen lo mismo a mi mamá, yo hago lo mismo y lo mismo, aquí estoy, igual. Entonces usted tiene que aprender que si el límite se cumple, va a haber un premio, es decir, puede seguir viviendo aquí, estamos todos contentos, pero si no se cumple el límite, hay una consecuencia y tiene que cumplirla. En la medida en que usted no cumpla las consecuencias que dice que van a haber, en esa medida usted pierde autoridad. Y aunque nos duela en el corazón, porque ¿sabe qué? ¿A quién le duelen más los límites en una relación padre-hijo? Al papá. Poner los límites es lo que cuesta, siendo uno papá. Al hijo no le cuesta tanto. Pero hay un momento en el que hay que ponerlos, jóvenes. Miren, yo miro ahorita a mis casi 60 años, ya voy a cumplir el otro año 60, chucha, ya voy a ser de la tercera edad. Qué alegre. Bueno, yo miro mi vida, miro la vida de mis amigos que tuve cuando yo tenía 16, 17 años, de algunos de mis primos con los que crecí, y miro la consecuencia de no tener límites, de no ser disciplinado. Me acabo de encontrar a uno de mis mejores amigos de la vida. Tenía 35 años, 37 años desde que conocí a Pati de no verlo. Y me dolió ver su condición física, mental, emocional y financiera. Me dolió. Tenía todas las mismas oportunidades que yo a esa edad, pero no puso límites. Entonces, si usted no quiere llorar dentro de unos años,
empiece a hacer algo hoy. Porque las consecuencias en la vida, ¿saben qué? Las consecuencias en la vida no vienen inmediatamente, se llevan tiempo, son como una semilla. Hablando de semillas, para que se acuerden de Juanito, está así. Acabo de tomar una foto ahora para Semana Santa porque me fui, le llevé su calzoneta, su bronceador y todo a Juanito para que esté contento allá en Río Dulce. Los que no saben de eso, miren una prédica que se llama El principio de la buena tierra. Ahí está Juanito. Termino entonces con esto ahorita porque quiero responderles preguntas. No sé si las tienen por ahí ya, si las imprimieron o no las imprimieron, o las tienen por ahí. Entonces, solo quiero decirle esto porque usted tiene que identificar en qué segmento está aquí para poder poner límites. 2 son las causas principales por las cuales no podemos poner límites o que nos evitan ponerlo. La culpa y el temor. ¿Okay? Esas 2 grandes emociones nos evitan poner límites. Y se lo voy a explicar ahorita. Culpa. Empecemos con la culpa, ¿verdad? El padre o la madre que se siente culpable por algo que sucedió en el matrimonio, en la familia o en la vida del hijo en alguna etapa, no logra poner límites porque por dentro dice, ya sufrió bastante, no lo voy a hacer sufrir más, pobrecito o pobrecita. ¿Quiénes están en este segmento? Principalmente los papás divorciados. Esto lo miro muy frecuente en papás divorciados, ya sea el papá o la mamá. La manera de compensar el divorcio es, te doy todo, mijo, haz lo que querrás, no te pongo límites, porque de esa manera yo compenso lo que sucedió con el divorcio. Y no compensan. Lo que hacen es ponerles un peso todavía a sus hijos encima de tener ellos que formarse en la disciplina, la estructura emocional y los límites que necesitan para ser adultos funcionales en la vida. Por eso es que los hijos de un divorcio tienen un 70% más de probabilidades de ser personas que necesiten terapia psicológica, fíjese. Porque un divorcio así es el impacto que tiene. ¿Y por qué el hijo de un divorcio tiene unas probabilidades de un 30% más que el hijo de un hogar integrado de divorciarse? Por eso. Entonces, yo no estoy poniendo, si usted es padre divorciado, no le estoy poniendo una carga extra. Le estoy diciendo, esté consciente de que usted tiene un trabajo extra, porque hasta ahí llega la onda expansiva del divorcio, en decir, no solo es ya me separé del que me hacía sufrir o de la que me engañó, pues, sino que es, ahora tengo que hacer un trabajo extra con los corazones de mis hijos para que entiendan que este no es el plan de Dios, que este no es el matrimonio, que esa no es la vida que Dios diseñó, sino que yo les voy a enseñar que a pesar de que cometí un error, yo puedo ahora arrepentirme, hacer las cosas bien y ponerles límites. La gran culpa, la gran necesidad de ser aprobados. Cuando un papá no tiene su autoestima bien en su lugar, o una mamá, y entonces lo que necesita es que sus hijos sean sus adoradores, ¿verdad? Y todo es lindo con mi mamá y todo es lindo con mi papá. Aquí siempre hay, ¿verdad? Mi papá es el lindo y mi mamá es la que regaña. O mi papá es el que castiga y pega y mi mamá es la que es consentidora. Eso no debería de ser tan marcado. Porque si les cuento que siempre se da, ¿verdad? Pero no debería ser tan marcado. El gran temor de perderlos, de que si pongo límites entonces se van a ir y ya no me van a querer. Yo le voy a decir un tip. Si Dios no nos pusiera límites a nosotros, todos nos hubiéramos desbocado, les cuento, ¿verdad? Si Dios no tuviera límites bien claros, todos nos hubiéramos perdido. Los límites que Él puso son para que a usted y a mí nos caiga mal que no podemos comer todo lo que se nos da la gana, porque dice la Biblia que la glotonería es pecado, ¿verdad? Que usted y yo no nos podamos acostar con todo lo que se nos ocurre, porque dice que la fornicación y el adulterio es pecado. Si nosotros no tuviéramos esos límites y no tuviéramos un padre y un ejemplo en Jesucristo que los pudo vivir todos, yo me imagino que Jesucristo no sufrió de sobrepeso, les cuento. Me imagino
que tuvo una vida balanceada en eso. Me imagino que Jesucristo no se acostó con todas las que lo seguían, ¿verdad? No me imagino, la Biblia dice que no, sin pecado, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, ese ejemplo es el que nos sirve a nosotros de alguien balanceado emocional y espiritualmente como para que nosotros lo seamos. Entonces, la culpa, principalmente madres solteras, padres solteros, divorciados y alguien que no tiene autoestima. Y, permítame porque ahorita se me pasaron. ¿El otro cuál era? El temor, ¿verdad? El temor. El temor a que se vayan, que ya no me quieran, que ya no me traigan a los nietos, que los pierda de una vez, que ya no podamos hablar. Deme 2 minutos para hablar de una cosita que no preparé ese tema porque me pareció demasiado grande y es lo siguiente. Con esto termino aquí, ¿ok? Voy a terminar con esto para responderles preguntas. Cuando un hijo me dice, soy homosexual. Cuando una hija me dice, soy lesbiana. Les quiero hablar unos minutos de esto, porque lo más seguro es que aquí hay papás en este caso. Yo no me puedo imaginar eso. O sea, porque no lo viví, ¿verdad? Y entonces nadie que no lo vive puede ni juzgar, ni emitir juicio, ni estarle diciendo vos deberías de hacer tal cosa, ¿verdad? Dios me libre de emitir un juicio sobre algún papá que está pasando por ese dolor tan grande, ¿verdad? Una cosa sí les puedo contar, y es que en la adolescencia de mis hijas, tanto Pati como yo, vimos a muchas amiguitas de ellas con tendencia a esa área acercarse a ellas. Bastante, ¿saben? Hace unos días lo hablábamos con la Pati y decían, mira, y aquella, y aquella, y aquella, y aquella. Hoy son lesbianas con pareja y todo, ellas. Y las vimos alrededor de nuestras hijas. Gracias a Dios nos dio, a mí, por ejemplo, que yo estaba muy sensible a esa área después de vivir tanto eso y yo lo reconocía así y yo se lo decía a la Pati, porque la Pati, muy ingenua, ¿va? Muy buena gente, decía, mano, no, esta trae mañas. Y miren, tuvimos que hacerlas, ustedes no se imaginan las cosas que tuve que hacer para protegerlas. Pero sí me las ingenié. Y hoy en día le doy gracias a Dios de que Él, con su espíritu, me despertó y me dijo, hace algo. Y tal vez hoy, miren, le voy a hablar ahorita a los que están viendo que esto puede venir. Porque ¿sabe qué? Yo pensé hoy en la mañana y dije, mire, todos los papás que hoy saben, porque sus hijos ya les dijo, su hijo o su hija ya le dijo que es gay o que es lesbiana, lo vieron antes, vieron indicios antes, vieron indicios en su personalidad, en la manera como se comportaba, cómo hablaba, las amistades que tenía o los noviazgos, qué sé yo. Lo vieron, esto no es algo que de un día para otro, ¡pah! ¡Ay! No. O sea, de un día para otro se lo dicen oficialmente, pero usted lo vio. Entonces, si ahorita hay alguien aquí o alguien que me está viendo y está viendo los signos de que su hijo o su hija pudieran tener una tendencia de ese tipo, la manera como hablan, el tono de voz de un hombre, que no es tan masculino, sino que lo regulan y se oye un poco femenino, todo eso son signos que Dios le permite ver. Dios le está abriendo los ojos para que haga algo desde ahorita. Porque, le voy a decir algo, cuando los hijos tienen esa atracción, esa tendencia y no han probado tener una relación homosexual o lesbiana, se puede hacer mucho todavía. Cuando la prueban, cuando el placer sexual ya viene a reforzar la tendencia y la atracción, eso ya es bien difícil. Porque se siente tan placentero que el placer los convence de que eso es. Jóvenes, el placer nos ciega.
¿Cómo puede uno entender que un hombre que tiene un buen hogar, una esposa linda, 4 hijos nítidos, se vaya a meter con la secretaria, con la vendedora, con la visitadora? ¿Cómo puede entender uno eso? No, no se entiende lógicamente, se entiende porque el placer nos embrutece. Porque solo eso podemos decir, ¿verdad? Pero qué bruto este, ¿verdad? Lo mismo le sucede a ellos. Entonces, ¿cómo hago para decirles esto a los papás que tienen a un hijo así? No hay una receta para decirles, usted lo que tiene que hacer es entonces prohibirle y aquí no entra la pareja. Cada caso es diferente, así como el corazón de cada hijo es diferente. Esto se compara mucho a aquel hijo o hija que escogen que se van a emparejar con alguien que no es cristiano. Es un nivel el que nuestros hijos escojan una pareja que no es cristiana, y es otro nivel el que nuestros hijos escojan una pareja que es de otra religión. Y digamos que en este momento el católico y el cristiano son de la misma, pues pongámosle, porque creemos en el mismo Dios y tenemos la misma Biblia. Hay cosas de forma que no están en la Biblia y que algunos hacen, pero no es el tema. Pero cuando ya escogen con un mormón, con un testigo de Jehová, con un adventista, con un ateo, ese es otro nivel. Porque les quiero decir que así como la Biblia dice que los homosexuales no entrarán en el reino de los cielos, también dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Bien claro. Y a mí que no me vengan con lo que me escriben toda la vida. Sí, Ricky, pero hay gente que no es cristiana que es mejor que muchos cristianos. De acuerdo. Hay muchos ciegos caminando que son mucho más buena gente que un montón que miran. ¿Ok? Pero la Biblia dice, no ha nacido de nuevo, está en tinieblas. Y los que están en tinieblas van a un lugar diferente al que vamos nosotros cuando nos morimos. Puede ser muy buena gente, puede ser muy lindo, buenos modales, buenos valores, buenos principios, buena familia y bastante dinero. Sí, pero no es nacido de nuevo. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Porque si no, yo me voy y le hablo, no digo qué hacemos con ellos. En esos casos, lo que usted sí tiene que hacer es vivir el principio que le dice la palabra, y es decir, usted no puede consentir el pecado adentro de su casa, en su entorno. Yo he encontrado, porque tengo amigos homosexuales, y he decidido, fíjese, juntarme con ellos. He decidido querer entenderlos. He decidido hablarles de mi fe, entenderlos, pero no rechazarlos, porque en principio yo rechacé eso. ¿Okay? Hay algo en mí que lo rechazaba, hasta que un día me dijo alguien, ¿y por qué no los entendés? Y empecé, ¿verdad? Entonces, los casos de papás con hijos homosexuales o lesbianas que yo conozco, cristianos, me cuentan que su relación con ellos ha ido como cambiando en el tiempo también. La primera reacción es rechazo, locura, le descompone a uno la vida como uno la conoce, ¿verdad? Pero poco a poco tiene uno que ir entendiéndolos a ellos. Y usted tiene que escoger sencillamente entre dos cosas, básicamente. O usted agrada a Dios. Ahorita le voy a decir qué quiere decir agradar a Dios. O usted le permite vivir la vida como la quiere vivir. Muchos, y le voy a decir, bueno, la mayoría, si no el 100% de los hijos, cuando vienen y nos dicen, soy gay o soy lesbiana, ya lo decidieron, ¿ok? No le están pidiendo permiso, no le están consultando si a usted le parece o no le parece, porque ese niño o ese joven o ese adulto ya tiene muchos años
de estar con eso. Y en todos esos años yo le aseguro que ya le pidió consejo a sus amigos, ya lo saben sus hermanos, ya buscó en Google años, montón de artículos para ver si sí, si no, hasta que decide, tengo que contarlo. Entonces, recuerde, no le están preguntando, le están avisando. La manera de manejar eso no es decidir todo en ese momento, no es romper la relación, no es echar al hijo o la hija, sino que es empezar una relación a un nivel diferente y con reglas diferentes. Yo no le puedo decir a usted, de verdad, no me quiero arrogar de tener una autoridad y de tener tanto conocimiento en eso, de decirle, usted debería de hacer esto. No quiero. ¿Saben por qué? Porque en un momento dado de mi vida en el que yo pensé que a alguna de mis hijas le podía pasar eso porque se estaban rodeando de personas con atracción al mismo sexo, yo no sabía ni qué iba a hacer si me resultaba que alguna de ellas tenía eso. No sabía. Entonces, ¿qué es lo que yo le quiero decir? ¿Qué es lo que leí? ¿Qué es lo que busqué? Y lo que mi corazón me dice que debería de hacer. Primero, sencillamente usted dejar bien claros cuáles son sus principios. Pero tiene que saber cuáles son sus principios bíblicos, ¿verdad? ¿Qué dice Dios de eso? Y cómo vive usted su sexualidad. Hombres, por ejemplo, hombres, si usted es un papá y usted mira pornografía y se masturba y tiene una vida sexual desordenada, no piense que va a tener autoridad para hablar con su hijo o con su hija para decirle, aquí los límites son estos, porque usted no tiene límites. Mamá, si usted no vive su sexualidad ordenada y de acuerdo a Dios, no piense que usted tiene autoridad porque no la tiene. Usted tiene que vivir, mire, esos momentos son los momentos para vivir una vida pegadísimos a Dios, porque estas batallas se ganan en los cielos. Le voy a recomendar un recurso y un predicador y sus papás. Se llama Christopher Yuan. Apúntelo y si usted quiere saber de ese tema, Christopher Yuan. Él es un ex homosexual y el testimonio es poderosísimo de él, de cómo la relación de él con sus papás se separó primero y luego se unió y ahora él predica junto con sus papás la manera como deberían de tratar los papás a un hijo homosexual. No debería de permitir el hecho de que él o ella con su pareja estén llegando a la casa, estén quedándose en la casa, de la misma manera como un hijo adulto heterosexual, pongamos, esté llegando a la casa y mete a la novia o mete al novio y se encierran en el cuarto, estamos viendo televisión o se queda a dormir ahí. Esos son límites que no deberían de existir en un hogar que dice vivir principios, valores cristianos. No deberían de existir. Bueno, pero les voy a contestar. Tengo 25 minutos para preguntas. ¿Dónde están las preguntas? ¿Ya? Pásenmelas. De repente va a salir algo por ahí más. Como les digo, miren, es un tema tan grande. Pero yo les voy a pedir que me manden a sus hijos dentro del tiempo que sea para poder hablar con ellos, poder escucharlos a ellos también y tal vez así los ayudo a ustedes a resolver el clavo. Esta es muy importante, mira. Sí, ponémelas ahí. Dice esta, porque esta no se las mencioné, lo traía dentro de los slides, y es, ¿qué dice? ¿Qué hacer? Dice, cuando en una pareja no están de acuerdo en cómo corregir o guiar a los hijos, sino que se opone y es demasiado condescendiente. Una casa dividida contra sí misma no puede prevalecer. Ese es el principio. Una casa dividida contra sí misma no puede. Y si algo le ayuda a un hijo rebelde, contumaz, como dice la Biblia, es ver con gozo la manera como se agarran su papá y su mamá. Y si mi papá no me da permiso, ahí voy con mi mamá, porque ya sé que mi mamá sí me va a dar permiso. Entonces, esto es de las cosas más dañinas para ponerle límites a un hijo. Por eso es que usted con su esposo tienen que tener una buena relación ahorita,
que sus hijos todavía están más o menos pequeños o en los 20, porque cuando tenga 30, si usted y su esposa no están pero bien agarrados de la mano y bien de acuerdo le voy a decir qué es, ¿ok? Para que no se alarme. Y es bien de acuerdo no quiere decir yo estoy totalmente contento con todo lo que, como mi esposa lo pone o como mi esposo lo pone. Porque le cuento que yo muchísimas veces me pegué unas grandes agarradas con la Pati por la manera como ella quería darles permiso a mis hijas y yo no estaba de acuerdo. Pero ¿saben qué hacía yo siempre? En las mañanas, en mi tiempo devocional y ahí tirado con Dios, le decía: Señor, si yo estoy siendo religiosa y legalistamente cuadrado con mis hijas, revélamelo, háblame, hazme escuchar. ¿Usted se acuerda? Y si no se acuerda, búsquelo. En el pasaje, cuando estaba la pelea de Abraham con sus 2 hijos, Ismael, Isaac, la pelea del asunto, y entonces la empleada o la sirvienta, la mamá de Ismael, agarró fuerza porque como tal vez estaba más bonita y más joven, ¿verdad?, que Sara, entonces tenía más fuerza con Abraham. Y entonces Dios le dijo un día a Abraham: oigan esto, papás, hombres, oigan esto, búsquenlo en la Biblia, porque ahí está. Dios le dijo un día a Abraham, le dijo: en lo que respecta a tu hijo, escucha a Sara. Cuando yo encontré ese versículo, entonces dije: tengo que escuchar a mi esposa, tengo que escuchar lo que ella dice, tengo que escuchar su corazón, porque Dios lo dejó de esa manera. Hay algo en el corazón de la mujer que es más conectado con Dios con respecto a los hijos que uno. Entonces escúchela. Pero es criminal no tener acuerdo entre papá y mamá. ¿Vieron? Las voy a agarrar así como me las pasan, ¿okay? Si mi mamá es una mujer viuda y solo me tiene a mí, igual debo dejarla para independizarme porque tengo 30. Este es un tema aparte, muchacha. Porque hay tantos casos como gentes, ¿verdad? ¿Qué es honrar a los papás? Yo tengo una prédica de eso, ¿saben? Yo ya prediqué de eso en la iglesia y no me acuerdo cómo se llama la prédica. La verdadera honra. No, honrar a los papás no es dejarlos, ¿me entienden? Pero tampoco es ser codependientes y no poder romper el cordón umbilical porque pobrecita mi mamá o pobrecito mi papá. Hay una manera de desprenderse, por decir así, sin necesidad de abandonarlos, ¿okay? Yo entiendo eso. Yo entiendo perfectamente el asunto de que hay papás que o están enfermos o no pueden sostenerse y ahí están los hijos. Pero le puedo decir al hijo que me lo pregunta, le puedo decir esto: si usted sigue ahí en una relación demasiado pegada, ¿verdad?, y demasiado influenciada, le va a destruir su vida relacional a usted. Porque le cuento que a ninguna mujer le gusta encontrarse a un hombre con mamitis, ¿verdad? Ninguna mujer, ya las mujeres a mí me empiezan a preguntar: mire, fíjese que estoy saliendo con tal, pero tiene 40 años, todavía vive con sus papás, con su mamá, no sé qué. Mire, fíjese que quiero tener, él es excelente en todo, pero fíjese que lo que él dice es que él cuando nos casemos, él nunca va a dejar a su mamá. O sea, eso no es natural. Entonces, tal vez lo vamos a tratar el día que hablemos con los hijos, porque sé que van a haber muchos hijos en ese asunto. Papás enfermos, papás muy ancianos, papás necesitados económicamente. Honrar a los papás no significa nunca quedarse amarrado, esclavizado, con el cordón umbilical conectado con ellos y que solo llama a la mamá y sale corriendo. Porque la Biblia dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y vivirán una vida aparte. Eso es lo bíblico y eso no contradice el honrar. Lo que pasa es que la palabra honrar la han manoseado un montón de papás codependientes. Entonces me tenés que honrar, porque la Biblia dice que me tenés que honrar, y los manejan a través de la culpa. Los manejan a través del ponerles una carga que no tienen que tener. Y ahí está la patoja, oyeron ustedes, para mí es patoja de 42 años, ¿verdad?, que todavía está en la casa de sus papás. Se le descompuso su vida, sus sueños. Ya voy a terminar, ya no sé que ya se cansaron, ¿verdad? Yo estoy aquí con adrenalina hasta la pura nuca. Mi hijo mayor tiene 3 años de casado y he tratado de no involucrarme en su matrimonio.
qué es lo que ha estado aprendiendo, pero muchas veces he escuchado cómo se expresa hacia su esposa cuando se molesta por algo que no hace bien y recuerdo que así me trataba a mí su papá. ¿Cómo debo decirle o qué hacer para que no se repita lo mismo en su matrimonio? El tema aquí importante, ¿sabe qué es? El que todos ustedes escuchen esto para que vean cómo nosotros repetimos los patrones que traemos con nuestros hijos y luego nuestros hijos con sus hijos. Y así es como se traslada una maldición. Una maldición no es algo que Dios envía. Una maldición es algo que nosotros trasladamos culturalmente cuando nuestros hijos ven la manera como nosotros vivimos nuestro matrimonio. Si usted es un hombre que para usted el rollo de ser papá es yo me voy a trabajar y a ustedes no les va a hacer falta nada, es más, van a tener de sobra, pero ahí mirad vos qué haces con los hijos, igual va a ser su hijo. Igual va a ser. Aquí no hay ni uno de ustedes, ninguno que esté casado que no me pueda decir que tiene un montón de cosas de como hacía su papito o hacía su mamita. Porque yo a veces me asusto. Hablo y digo, juela, igual a mi papá. Si es que no me lo recuerda la Pati, mi esposa. Mira, igual a tu papá. Y eso es lo peor que me pueden decir. Eso es lo peor que le pueden decir a alguien. Igual a tu mamá, igual a tu papá. No lo podemos evitar porque nosotros tenemos un cassette psicológico y emocional que nos grabaron. Lo único que lo quita se llama transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Solo Dios nos puede cambiar. 2 preguntas más. Voy a terminar. Voy a escoger aquí entre... Déjeme ver. Marcar los límites. Dice, ¿cómo puedo guiar a mis hijas ahora que mi esposo se fue de casa? ¿Cómo puedo abordar los conflictos económicos, de relaciones sociales y familiares entre ellas y a nivel de las 3? Miren, como yo le dije, y voy a terminar con esto, porque creo que es el corazón, el asunto más importante que ustedes tienen que entender para el trato, la comunicación con sus hijas. Y se lo voy a ilustrar con mi vida también de ahorita, de cómo estoy ahorita, que mis hijas no están en casa, pero trabajan conmigo. O sea, trabajan en la empresa. Entonces, es diferente tener una relación de hijo y tener una relación de jefe, pero nunca dejan de ser hijos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tratar el tema con sus hijas ahora que su papá se fue? Los temas importantes siempre se tratan desde el corazón. Entonces, conozca el corazón de sus hijas, conozca qué están pasando sus hijas en su corazón, hable de lo que usted está pasando en su corazón también, sin necesidad de cargarlas, ¿verdad? Porque hay papás que le echan toda la carga emocional a sus hijos cuando se separan y los hijos se convierten en el psicólogo de la casa, ¿verdad? No lo haga, porque los descompone completamente. Pero conéctese desde el corazón, escúchelos. Véalo, en su individualidad. Yo no puedo tratar igual a Sofía y a Andrea, no las puedo tratar igual, son muy diferentes. Sus corazones son diferentes, la manera como reaccionan son diferentes, la manera como miran la vida, fíjense. Son lindas las dos, pero yo tengo que tratar con ellas de diferente manera. Yo trato entonces de escucharlas. Y trato también de que cuando yo les tengo que trasladar algo que no es agradable, como por ejemplo en el trabajo y poner límites en el trabajo, explicarles lo mejor posible desde mi punto de vista por qué las cosas se van a manejar así en el lado económico, en el lado del horario. ¿Sabe qué? Yo trato de no imponer, trato de negociar. Hay un dicho, ¿verdad? Ayer me lo recordaron que dice, mire, es mejor una mala negociación que un buen pleito, ¿verdad? Entonces, con los hijos, conforme van creciendo, nosotros lo que tenemos que ver es qué nivel de conexión tenemos con su corazón. Y para los hijos la conexión es sinónimo de tiempo. No se puede conectar uno con un corazón al que no se le dedica tiempo. Tienen que dedicarle tiempo. Ahorita que mis hijas están casadas, ayer estaba pensando yo calmamente y digo, ¿saben qué? Quiero salir a comer, a cenar con ellas una vez al mes, por lo menos solito, ella y yo, solito Sofía y yo, solito Andrea y yo. Quiero seguir teniendo esa conexión porque siguen siendo mis hijas, quiero saber cómo están en su matrimonio,
¿Cómo van con él? Porque nos la pasamos solo con los nietos. Todo el tiempo están los nietos alrededor o todo el tiempo estamos ocupados en cosas de la empresa. Y entonces lo que hablamos son cosas de la empresa y cosas de los nietos, pero no llegamos al corazón. Trate de llegar al corazón de su hijo. Invítelo un día a un café, invítela a un café, que no tiene que ser una reunión de 2 horas. Pero conéctese con el corazón, así como usted no puede tener relación con Dios si nunca habla con Él, si nunca lee su palabra. Es lo mismo. Tiene que agarrar un tiempo y conectarse con el Señor. Entonces, quiero terminar orando con ustedes por esto. Yo sé que aquí hay corazones adoloridos, angustiados. Hay algunos de ustedes que realmente ya no saben qué hacer, cómo hacerlo. Yo le quiero dejar esperanza y quiero dejarle el consejo de Dios en este sentido. No hay nada de lo que usted esté viviendo que a Dios se le haya escapado de las manos, ¿ok? Nada. La Biblia dice que todo está en las manos de Él. Si usted es su hijo, su vida y lo que tiene que ver con su vida está en las manos de Dios. Lo que Dios necesita es que usted dependa de Él para las respuestas, que usted le pida a Él para las palabras y que usted haga lo que tiene que hacer. Hay cosas que hay que hacer. Ejemplo. Si el caso es que su hijo escogió a una hija que no es cristiana, usted no puede hacer nada más, ni debe hacer nada más que darle el consejo que dice la Biblia. ¿Okay? No tiene por qué pelearse ni sufrir. ¿Por qué? Porque si él toma la decisión, ella es linda y yo me caso, lo que venga después son las consecuencias de su hijo. Y así es Dios, entonces. Pero usted lo que tiene que hacer es, mira, papito, te digo esto, la Biblia dice esto y que la consecuencia es, porque ¿sabe qué dice la Biblia? Látigo para tus costillas será, le dijo a Israel, si te unes con alguien que no es de mi pueblo. Látigo para tus costillas. Pongámonos de pie. Y espero que no los haya aburrido en esto. Aquí hay tema, miren, 56 preguntas. Hagamos una reunión solo de preguntas, ¿verdad? No lo podía hacer porque tenía que darles algunos principios de lo que nosotros debemos de hacer. Pero como le dije, si usted está adolorido, desesperado, ya no sabe qué hacer, le cuento que Dios sí sabe qué hacer. Pero nunca nada se soluciona poniendo el carro en neutro. Usted no lo hace con las cosas de su dinero ni de su empresa. Usted no se queda en neutro. Usted le pone alguna velocidad porque hay que caminar. Entonces haga algo. Y si no sabe, es que no sé qué hacer, pida ayuda. Hay tanta gente. Miren, papás a prueba de todo. Tiene un montón de gente que les puede ayudar. Pida ayuda. Solo no ceda. No ceda a lo que el enemigo quiere que usted ceda. Y es, deje a su hijo hacer como a él le plazca, como a él le nace y como a él quiere, porque Dios no lo hace con nosotros. Dice la Biblia, es su misericordia la que nos guía al arrepentimiento, es su amor la que nos atrae a estar con Él. Pero en el momento en el que Él dice, hasta aquí llegó mi misericordia, dice, anda a probar entonces las algarrobas. Cierre sus ojos y piense en sus hijos, por favor. Piense en sus hijos. ¿Cuál de ellos es el que más le preocupa? Póngalo en su mente en este momento. Ese hijo, esa hija que le está causando dolor, problema, angustia, tráigalo a su mente. Y vamos a empezar haciendo algo, que es lo que Dios hace con nosotros sus hijos. Vamos a bendecirlo. Vamos a bendecirla. Padre, bendícela. Padre, bendícela. Bendícela, Señor. Bendícelo. No los trajiste a mi casa por casualidad. No nacieron de mi vientre por voluntad mía. Tú los trajiste. Yo les he enseñado tu palabra, Señor. Y la Biblia dice, mi palabra no regresará vacía.
Recuerdo a mi madre, Señor, orando sobre mí, creyendo que yo estaba dormido y diciendo: yo reclamo este corazón para el reino de Dios. Y aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Yo le pido a usted, papá, que por fe ponga la mano sobre el corazón de su hijo o de su hija y lo reclame para el reino de Dios. Y dígale: fuiste comprado con la sangre de Cristo, has sido comprada con la sangre de Cristo. Yo, con la autoridad de papá y de mamá, declaro que eres un hijo, una hija de Dios, y que con todo el amor que te tengo y desearía evitarte las consecuencias, te suelto en este momento para que Dios tome el control de tu vida. Y si tienes que sufrir consecuencias, aunque a mí me duelan, sé que será para traerte de regreso a casa. ¿Y sabe qué? Dígale: yo te suelto, hijo, yo te suelto, hija, en las manos del Espíritu Santo, en las manos del Señor. Tu vida fue comprada por la misma sangre que fue comprada mi vida. Padre, ayúdame a poder poner los límites que tengo que poner, aunque me duelan y aunque tenga miedo de perder. Pero sé, Señor, que para ganar primero hay que perder. Para vivir primero hay que morir. Tu hijo me lo enseñó. Para tener victoria primero hay que tener lucha, porque no hay una victoria sin batalla. Y yo estoy dispuesto, Señor, a pelear esta batalla, a vivir esta batalla. Y si me cuesta 1 año, bien. 5 años, bien. De rodillas, Señor, es como voy a pelear la batalla por el corazón de mis hijos. Y luego parándome, cambiando yo, quitándome, Señor, de mi mente los conceptos preconcebidos que tengo y amando a mis hijos incondicionalmente, amándolos como tú me amas a mí. Yo pongo a mi hija y a mi hijo en tus manos, Señor. Sé que tu palabra dice: todas las cosas obran conjuntamente para bien a los que te amamos, y yo te amo. Sé, Señor, que algo bueno vendrá. En el nombre de Jesús. Amén y amén.